Muy buenas tardes a todas y a todos. Desde la Municipalidad de Pilar les queremos dar la bienvenida. Vamos a esperar unos minutitos más que se terminen de conectar los inscriptos, así damos comienzo a la actividad. Ya estamos por comenzar con la actividad hacia una comunidad con perspectiva de género. Nos acompaña el intendente y impulsor de esta actividad, Leopoldo Brunstrom. Está también José Luis Puglie, que es secretario de Modernización del municipio, Lucas Tosco, que es concejal. Ya está en línea la diputada nacional Brenda Austin. Nos acompaña también Carolina Oribe, que es coordinadora del programa de la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba, a los que estamos muy agradecidos también por su participación. Está la presidenta de la FUC Universitaria de Córdoba, que es Rocío Chinelato. También nos acompaña la secretaria de la Dirección de Género del municipio. Estoy repasando ahí el protocolo. Se va Andrea Peralta, que es la directora, no nos pudo acompañar por un compromiso, digamos, laboral. ¿Quieren para comenzar ya con la actividad, ya que están ¿No querés que se vea tu las cara? protagonistas en línea? Leopoldo, te escuchamos y arrancamos nomás. Bueno, buenas tardes a todos, vecinas de Pilar, vecinos también de Pilar, el equipo completo. La verdad que para mí es un honor hoy estar en este lugar, estar dirigiéndome a ustedes. La verdad que me veo raro con estas nuevas implementaciones de la tecnología y la pandemia y demás modos de comunicarnos, pero bueno, es un medio eficiente, la verdad, que llega, que podamos realmente estar conectados y podamos seguir trabajando en el día a día como lo venimos haciendo, a veces acostumbrados a metodologías tradicionales. Creo que estas nuevas herramientas nos van a posibilitar estar aún más conectados. Creo que tenía que pasar esta pandemia justamente para saber y poder empezar a valorar otras cosas de la tecnología que muchas veces se utilizan para distraernos, para generar otros tipos de espacios, y hoy estamos trabajando justamente con esto. La verdad que es muy bueno. Saludarlos a todos, decirles que justamente una idea del equipo de poder trabajar estas temáticas. Muchas veces se concibe un municipio como la manera de llevar adelante ciertos servicios públicos, ciertos sistemas de salud, distintas tareas dentro de la actividad del área social, del área educativa, del deporte, desde su propio consejo deliberante, pero siempre dejamos estos temas tan trascendentales de la sociedad para otros tipos de discusiones u otros tipos de estratos, tanto provinciales o nacionales, y no nos damos también el espacio como vecinos, como formadores de una sociedad, para realmente empezar a tratar estas cuestiones que están al lado nuestro. O sea, cada uno tiene una vivencia, cada uno tiene a lo mejor un conocimiento, cada persona puede tener una idea respecto de lo que es el género, pero me parece por sobre todas las cosas que se deben abrir estas puertas. Estas puertas debemos ser nosotros los precursores en primero promocionarlo, para que cada uno también desde su perspectiva, desde su visión, pueda comentarnos cómo se vivencia. Trabajar sobre la igualdad. Acá hay que empezar a trabajar sobre la verdadera igualdad. Y la verdadera igualdad es poder escucharnos, poder disentir siempre y cuando en el marco de un respeto, y empezar a trabajar y a construir una sociedad que creo que si empezamos a respetar la igualdad va a ser mucho más justa, va a ser más equitativa, va a ser con mayores proyectos de progreso, y bueno, justamente para eso estamos. Debemos desde nuestra parte, desde el Estado público municipal, propender a estas actividades, y por sobre todo siempre es tan bueno poder contar con la ayuda de personas que realmente se dedican a estas temáticas. Hoy vamos a contar, la verdad que para mí es un verdadero honor estar hoy compartiendo este Zoom con nuestra diputada nacional, Brenda Austin, una de las personas creo que con mayor energía y mayor fortaleza defiende lo que es las perspectivas de género, la lucha
de poder realmente estas cuestiones de dar valor realmente a lo que es la mujer y empezar a trabajar sobre una sociedad más justa y más equitativa. La verdad que para mí es un verdadero honor hoy tenerte, Brenda, en este Zoom, al igual que Rocío Chinelato, la verdad, la robo, como le decimos en la facultad, una compañera de la Facultad de Derecho. Les quiero comentar a todos, Rocío fue la primer presidente del Colegio Nacional Montserrat, y la verdad que eso marcó, yo creo y estoy convencido de que marcó un antes y un después dentro de un colegio tan conservador. Lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad conservadora. Pero bueno, debemos también empezar a generar estos espacios para justamente poder posibilitar a las personas que se expresen, que manifiesten sus ideas, sus conocimientos, sus modos de ver la vida en sociedad. Entonces, un agradecido, presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, por eso también otro de los logros que también posicionan en este sentido a ustedes mujeres dentro de una sociedad a lo mejor a veces que es complicado, pero bueno, es el lugar nuestro donde podemos posibilitarnos entre todos, empezar a trabajar estas temáticas y bueno, darle la posibilidad a ustedes que se expresen en el sentido de lo que siempre se pregona y se trabaja y se trata de impulsar, y a su vez también darle la posibilidad a generar también un debate, a compartir opiniones, vivencias. Pero bueno, este es el espacio que se trabaja del municipio. Nosotros lo primero que hicimos es empezar a generar espacios y por eso firmamos, por ejemplo, un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba para justamente traer la Universidad Popular a Pilar y empezar a poner dentro del marco institucional estos espacios justamente que nos posibilitan a nosotros trabajar el día a día con distintas temáticas, más allá de lo que es común dentro de lo que es la municipalidad y demás. Esto no se hacía y no se ha hecho nunca en nuestra ciudad. Hoy damos el puntapié inicial y la verdad que nos enorgullece como equipo. Sinceramente, es un agradecimiento también al equipo de trabajo, que esto se logra gracias a todos. Así que mis palabras de bienvenida las dejo que continúen, que avancen ustedes, y un gran saludo para todos. Escuchamos, Bren. Bueno, empieza Rocío, creo. No sé quién empezaba. Si arrancamos con el panel. Arranco, si querés, ningún problema. Bien. Bueno, primero que nada, saludar al amigo Leopoldo, gracias por la invitación. La verdad que es un placer para mí poder acompañarlos en esta iniciativa, es un placer saber que un municipio tan importante como lo es Pilar está en tan buenas manos, y creo que eso, bueno, habla bien del trabajo de un equipo enorme, donde seguramente muchos están acá acompañando, concejales, funcionarios, funcionarias, trabajando para ponerle el cuerpo a esa enorme vocación de transformación que tuvieron, que fueron capaces de contagiar, y a la que se sumaron los vecinos también, ¿no? Porque sin la fuerza de nuestros conciudadanos, indudablemente ningún proyecto político puede caminar. Así que para mí es un placer hoy estar acá acompañándolos. Agradecerle a Marco también la invitación, y bueno, un placer compartir ahí con Rochi, con Caro, que las veo lista también, este taller. Yo quería compartir con ustedes algunos datos, un PowerPoint que antes de subirlo, tomar una reflexión que decía recién Leopoldo, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, de agenda de género, de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, y cuáles son las cuestiones que están en juego. Bueno, lo primero y principal es que tiene que ver con la búsqueda de la igualdad. Tiene que ver con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en distintos aspectos de nuestra vida política, de nuestra vida social, de nuestra vida en comunidad, y un poco los datos que quiero compartirles muestran eso, ¿no? Quieren intentar de alguna manera reflejar el largo proceso
de la construcción de un conjunto de leyes en Argentina, pero fundamentalmente cuáles son las desigualdades que todavía hoy nos habitan. Y acá, por supuesto, siempre con un sesgo, porque cualquiera de nosotros cuando elige hablar de un tema o compartir alguna reflexión lo hace tomando aquellos aspectos que les son más sensibles. Entonces, si me permiten, voy a ir a buscar el PowerPoint, si lo encuentro rápidamente. Igual la idea es que sea una presentación, ¿ahí se ve bien? ¿Marco? Sí, perfecto, Bran. Bueno, la idea es que sea una presentación más o menos breve para que después podamos dar lugar a una reflexión entre todos. Bueno, esto, ¿no? De lo que les decía recién, algunas reflexiones de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, de qué es la búsqueda de la igualdad, y en definitiva, si decimos que perseguimos la igualdad, se supone que partimos de una situación de inequidad preexistente. Quizás cuando empezamos a pensar en uno de estas tantas dimensiones, que es la de la representación política, cuando hablamos de igualdad de derechos, lo primero que se nos viene a la cabeza seguramente tiene que ver con el voto femenino, ¿no? Esas grandes luchas que protagonizaron mujeres durante el siglo pasado y que quizá parece algo muy lejano, pero que en realidad está a la vuelta de la esquina. Yo quería traer a colación esto, primero para mostrar que siempre los procesos políticos son procesos políticos complejos, son largos, tienen muchos actores y son procesos de transformación cultural. La Argentina llega a mediados del siglo pasado al derecho al voto, digamos, que normalmente se lo ubica a la figura de Eva Perón, al impulso o al reconocimiento del peronismo en la legislación, en realidad con una historia previa de más de 50 años de lucha, que yo comienzo a recorrer ahí en 1902, con la pelea de muchas mujeres radicales, ¿no? Y esto lo hago también para poner de relieve la importancia que tuvieron los movimientos políticos de comienzos del siglo pasado, de fines del siglo previo, desde el socialismo hasta el radicalismo, que fueron grandes impulsores del reclamo por el derecho al voto de las mujeres. Y esto estuvo de la mano de algo que quizás también después tanto Rochi como en el taller se pueda profundizar, que tiene que ver con una histórica discusión de lo público y lo privado, ¿no? Esta idea en la que está sostenida las culturas más patriarcales, más machistas, de que la vida de las mujeres estaba reservada a lo doméstico y la vida de lo público a los varones. Y esa historia tenía que ver no solo con la política, sino que tenía que ver también con las profesiones. Fíjense que estas mujeres, como por ejemplo Lantieri, entre otras las primeras mujeres sufragistas de la Argentina, coincidentemente, pero no casualmente, fueron también las primeras egresadas de las universidades. Una fue la segunda egresada mujer en una carrera de medicina, la otra fue la tercera, y esto, digamos, ellas de alguna manera venían a romper un poco este mito, esta división de que el espacio de lo público estaba vedado a las mujeres. Digo, una larga historia, distintos procesos, distintos momentos que también tienen epicentro en algunas provincias, como San Juan, donde se realizan las primeras elecciones, tiene proyectos previos, ¿no? Como aquel que presentó un diputado radical en 1919 para el reconocimiento del derecho al voto. Digo, esto simplemente a cuento de que fíjense que la ciudadanía política quizás es la condición más básica de un ciudadano, ¿no? Si algo es esencial a poder ejercer derechos, es la condición de ciudadano. Y para ser ciudadano, obviamente una dimensión básica es poder participar de las decisiones democráticas, de elegir y ser elegido. Bueno, esto acá a la vuelta de la esquina, quizás en la época en la que algunas de sus abuelas o algunas de sus madres estaban naciendo todavía, no existía no solo en el mundo, sino tampoco en Argentina. Es decir, estamos frente a un proceso creciente de irrupción de las mujeres en la vida pública.
Y la irrupción de las mujeres en la vida pública, en particular en la democracia de nuestro país, trajo un montón de cambios, digamos. Primero, de poner en agenda legislaciones, de poner en agenda distintos temas que se convirtieron después en derechos, en transformaciones culturales a transformaciones legales, en transformaciones legales a transformaciones culturales, en un ida y vuelta donde la legislación a veces lo que fue es a reconocer las cosas que pasaban y a veces a acelerar procesos de cambio. Y acá ven algunos, ¿no? Un raconto, una selección de algunos de estas iniciativas, desde las leyes de retorno a la democracia hasta la fecha, como por ejemplo la ley de patria potestad compartida. Para muchas de ustedes, digo, para todas las que estamos hoy acá, y para todos los varones que también me están acompañando, digo, pensar en la idea de luchar, por ejemplo, por el derecho a la patria potestad compartida, tener derecho a opinar sobre las decisiones que involucraban la vida de los hijos, ¿no? Parecieran realmente de un momento histórico muy lejano, y sin embargo tiene que ver con el retorno a la democracia, desde la democracia a la fecha. Después tenemos obviamente un conjunto de normativas, algunas con procesos conflictivos, sociales, más intensos que otros, como la ley de divorcio vincular, leyes que tuvieron que ver con darle a nuestro país un marco internacional, con los tratados, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Y después algunas normas ya más específicas que empiezan a mirar distintos aspectos de la vida de las mujeres. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, la ley de parto humanizado, la ley de salud sexual y procreación responsable, anticoncepción quirúrgica, es decir, que son todas normativas que tienden a garantizar el respeto por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tenemos leyes que tienen que ver con tratar de avanzar en la vida pública, ¿no? En la vida política, en garantizar, romper las desigualdades que ahora vamos a ver cómo persisten hasta la fecha, en el acceso a cargos electivos y partidarios. Vamos a tener la ley de cupo femenino, donde Córdoba de alguna manera va a ser bastante protagonista de esa historia, en el año 91, primero por una diputada radical, por María Teresa Mercial de Morini, pero también porque esta misma legisladora demandó al partido y lo llevó hasta la Corte Interamericana para garantizar que las mujeres pudieran estar representadas 1/3 en las listas, y que ese tercio sea en los lugares electivos. Bueno, después vinieron muchas otras leyes de matrimonio igualitario, identidad de género, empezando a abrir un poco el abanico, ya no solo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, sino de las minorías sexuales, de la diversidad, para empezar a cambiar un poco el patrón de lo que concebimos como normalidad y a pensar normativas que tiendan a reconocer y a garantizar derechos. Bueno, ahí ven al final algunas de las últimas, no están todas, pero por ejemplo la última que está allí mencionada, la de financiamiento político, lo que busca es, a través de una rediscusión de los fondos que van a los partidos políticos, promover que este dinero público que va a la capacitación de los partidos se destine al fortalecimiento del liderazgo de mujeres, ¿no? Bueno, cosas como las que ustedes también están hoy haciendo acá, poniendo en discusión estos temas, la ley Micaela, una ley que lo que viene es a generar espacios de formación para los funcionarios públicos, para funcionarios y funcionarias, tanto del Poder Judicial, de la legislatura, de los ejecutivos, para que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, y para que entendamos que perspectiva de género es algo que tiene que atravesar todas las políticas públicas. No alcanza con que pensemos en un Ministerio de la Mujer, en una secretaría, en un área específica para que se ocupe de la temática, sino que tenemos que empezar a mirar en cada una de las decisiones que tomamos en los distintos planos, dónde están esas desigualdades y qué cosas distintas tenemos que hacer si queremos realmente trabajar para eliminarlas, para eliminar esas desigualdades. Centrales tiene que ver con mirar qué es lo que pasa hoy, ¿no? Decíamos que Argentina, claro, arranca a comienzos del siglo pasado, 1900, con esa pelea por el derecho de las mujeres a participar activamente en la vida política. 50 años después se logra el derecho al voto, 60 años después las mujeres logran
perdón, 40 años la ley de cupo y pasan de ese 6% de mujeres legisladoras en más de una década a llegar recién al tercio. Cerca de 2003 las mujeres empezaron a hacer un tercio en el Parlamento, y llegamos después a la ley de paridad y género, que una herramienta para tratar de pensar en una democracia paritaria donde hombres y mujeres tengan derecho al acceso a cargos electivos y partidarios. Pero digo, estos son los datos que todavía hoy tiene nuestro país, ¿no? Cuando nosotros contamos y miramos la cantidad de ministras en la historia y la sumamos de todos los gobiernos democráticos de nuestro país, no llegan a ser el 10%. Y esta es una realidad que todavía permanece aún hoy en los ejecutivos, en todos los planos, en los 3 niveles. Cuando contamos la cantidad de gobernadoras que tiene la Argentina, ocurre exactamente lo mismo. Recién en el año 2005, 5 mujeres fueron gobernadoras juntas, y 8 lo han sido a lo largo de la historia, ¿no? Hasta entonces. Fíjense cómo realmente estamos empezando a transitar ese cambio generacional y ese cambio de paradigma, que se acelera la presencia de mujeres en los espacios de decisión, pero donde todavía son pocas. Y a mí me gusta citar siempre a una colega diputada que decía, claro, cuando hablamos de estos temas empiezan a salir los nombres de las mujeres que están en política, que tienen mucho poder, que ocuparon espacios relevantes, o que han sido gobernadoras, o que han sido presidentas, y se las empieza a nombrar como si eso fuese un ejemplo de que estamos transitando frente a una situación de plena igualdad. Y ella decía que, bueno, si las podemos nombrar es que todavía son pocas, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, digamos. Hoy todavía podemos nombrar con los dedos de las manos cuántas mujeres han sido gobernadoras en la historia de nuestro país. Indudablemente todavía son pocas. Lo mismo pasa si empezamos a mirar los municipios. Hay un estudio que hicieron, un estudio de la universidad que encabezó Marcelo Bernal hace un tiempo atrás, donde analizaron los 20 municipios más grandes de la provincia de Córdoba, cuál era la historia de quienes habían sido intendentes e intendentas, y cuántas mujeres tenían en sus gabinetes, y eso que ven ahí son los datos. El 95% no tiene intendentas mujer, el 80% nunca tuvo una, y el 40% no tiene mujeres en sus gabinetes, ni una, ¿no? Digo, esto es Córdoba, esta es la realidad que tenemos en las 20 ciudades más grandes de la provincia de Córdoba. Entonces, claro que todavía nos atraviesa las desigualdades, claro que todavía hay desigualdades en el acceso de las mujeres a los espacios de participación política. Bueno, acá también un estudio que se hizo hace un tiempo sobre la cantidad de mujeres que han sido candidatas, obviamente ya no elegidas, sino simplemente candidatas a cargo de vice presidenta y presidente de la nación, y acá ven el raconto. Realmente los números no mienten, ¿no? Los números muestran que realmente existen desigualdades, y después podríamos empezar a preguntarnos cuál es el origen de esas desigualdades, por qué las mujeres no son candidatas, cuáles son las razones que pueden explicarlo, y ahí obviamente podemos abrir un enorme abanico para discutir, para confrontar miradas, para teorizar, pero los datos no son estos, ¿no? Y esto ocurre en el Congreso, pero si bien empezó a crecer la presencia de las mujeres, no se logró primero llegar ni siquiera con la ley de paridad a la mitad de mujeres en el Parlamento. En primer lugar, porque las mujeres en gran mayoría no encabezan las boletas, y al no encabezar las boletas, en muchas provincias se elige un diputado o un senador que es la minoría, y termina desbalanceando de nuevo la representación. Pero ¿qué pasa con los espacios de poder dentro del Congreso? Bueno, pasa lo mismo. La representación de las mujeres no es proporcional a lo que integran, y lo mismo pasa también en las comisiones que van a integrar, en cuales presiden. Bueno, acá se ve también gráficamente los datos que recién les estaba diciendo, la presencia de mujeres senadoras, de diputados nacionales, de ministros, de secretarios de Estado, cómo se empieza a invertir o cómo seguimos viendo en todos estos lugares las desigualdades que recién mencionaba. Yo decía recién que cuando uno elige qué cosas mirar, por supuesto que tiene sesgo. Podríamos estar haciendo esto con cualquier ámbito. Lo podríamos estar haciendo con, por ejemplo,
las empresas, las mujeres presidiendo directorios en los espacios productivos de nuestro país. Lo podríamos hacer con los medios de comunicación, las mujeres participando en medios de comunicación, y lo podemos hacer también, además de con la política, con los ámbitos educativos. Donde miremos, los números son bastante parecidos. Las desigualdades y las inequidades que nos habitan son bastante parecidos. Esto, fíjense la paradoja, digo acá, es un dato que a mí me gusta mostrarlo porque de alguna manera, primero derriba un mito de creer que las universidades son espacios de por sí más progresistas y más plurales, y más proclives a la participación de las mujeres, y sin embargo los datos de nuevo no nos dejan mentir. Fíjense que ya hace mucho tiempo, por lo menos un par de años a la fecha, las mujeres son la mayoría de las estudiantes universitarias, y la mayoría de las egresadas y mejores promedios. Sin embargo, las mujeres no logran acá tampoco acceder a los espacios, a los máximos espacios de toma de decisiones. Fíjense que a medida que va aumentando la jerarquía del cargo, la participación de las mujeres empieza a disminuir. Secretarios académicos, hay más mujeres que varones. En secretarios de Ciencia y Tecnología, ya las mujeres son menos. En vicerrectoras las mujeres son bastante menos. Y cuando miramos el dato de los rectores y rectoras, el dato se vuelve tan escandaloso como el raconto histórico que hacíamos de los ejecutivos en el país. Lo mismo ocurre si miramos los organismos de ciencia y tecnología, la gran mayoría en la base, la mayoría de las investigadoras son mujeres, en los espacios de decisión apenas un 10,5 están sentadas en la silla donde se toman las decisiones. ¿Por qué muestro estos datos? Bueno, porque me parece que son elocuentes para empezar a entender de que cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de la búsqueda de la igualdad, nos referimos a situaciones concretas, a situaciones reales, a situaciones que nos habitan, no a las del siglo pasado, de donde arranqué, sino a las que están transcurriendo hoy en día en este siglo, en este mundo que nosotros estamos viviendo. Y las brechas, como les decía, las vamos a encontrar en donde miremos. Y quizás hay uno de los puntos que a mí me parece preocupante y donde creo que tenemos mucho trabajo todavía para hacer en materia educativa, y más después del contexto de la pandemia, que tiene que ver con todo lo que es la irrupción de las nuevas tecnologías, el cambio copernicano que va a transitar el mundo, en el mundo del trabajo, con la irrupción de la automatización, de la robótica, de la inteligencia artificial, y la importancia que tienen en ese lugar las carreras vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. De nuevo ahí, la participación de las mujeres no es lo proporcional que querríamos que sea para este momento. Y ahí ya no decimos que es producto de un proceso histórico, sino que son hoy las mujeres en este momento eligiendo, o no eligiendo, mejor dicho, las carreras vinculadas con la ciencia y tecnología. Y eso tiene que ver con los mandatos, tiene que ver con los estereotipos, tiene que ver con lo que se espera, con lo que se inculca, con lo que desde el jardín de infantes se construye, con roles diferenciados de lo que se espera de una niña para cuando sea adulta y de lo que se espera de un varón para cuando crezca. Entonces, si no empezamos a trabajar en los estereotipos y no empezamos a poner en el centro de la escena aquellos lugares que van a ser claves para trabajar en un futuro cada vez más inmediato, cada vez más cercano, indudablemente estas desigualdades que nos habitan van a seguir por varias décadas más. Alguna digital, bueno, la proporción de mujeres que son dueñas de las apps, ¿no? De las aplicaciones que están de alguna manera revolucionando el mundo más en este contexto de pandemia, el dato de las mujeres emprendedoras, y esto tiene mucho que ver con lo que decía recién, tiene mucho que ver con cómo se financian estos emprendimientos, con qué se elige, qué emprendimiento se decide financiar, tanto en su etapa más embrionaria como cuando quieren dar el salto para convertirse en esquemas de negocios más grandes. Donde miremos, estas desigualdades están presentes, y estas desigualdades se trasladan a lo que se conoce como brecha salarial. Ahí ya voy entrando hacia la última parte. Obviamente que cuando tenemos accesos diferenciados a los puestos de poder, el salario que van a recibir las mujeres por la tarea que desempeñan es en promedio en Argentina casi un tercio más bajo que en los varones. ¿Pero qué nos muestra este cuadro? Bueno, que a menor nivel educativo,
la brecha es más grande. Nos muestra que en aquellas personas que realizan seguramente tareas informales, tareas más precarizadas, changarines, empleadas domésticas, allí la diferencia de la paga es de casi la mitad. Los varones que no tienen ningún tipo de instrucción cobran en promedio el doble que lo que cobran las mujeres. A medida que va creciendo el nivel de formación, la brecha se va disminuyendo, pero todavía existe, todavía hay mujeres que por las mismas funciones en nuestro país cobran menos, todavía hay mujeres que tienen dificultad para acceder a los ascensos, que por eso cobran menos, todavía hay mujeres que tienen dificultad para poder pelear, por ejemplo, los cupos de horas extras, en gran medida por la desigual distribución de tareas en el hogar. ¿Qué tiene que ver con esto? Tareas de cuidado, seguramente Rochi va a profundizar un poco en esto, pero en la Argentina las mujeres trabajan en el hogar o recarga sobre sus espaldas 3 veces más las tareas del hogar. ¿Y por qué muestro estos datos? Bueno, porque tiene que ver con lo que señalaba al principio, ¿no? Con preguntarnos cuál es el origen de estas desigualdades, a dónde están, qué tenemos que mirar. Y yo creo que tenemos que mirar sin lugar a dudas la educación, el carácter importantísimo que tiene pensar en una educación que forme en igualdad de derechos, que forme con perspectiva de género, que abre el horizonte a la imaginación de las niñas y de los niños, de lo que quieran ser, que no tienen restricción en términos de mandatos para poder serlo. Creo que indudablemente tenemos que mirar el reparto de las tareas de cuidado en el hogar, si no empezamos a pensar cada vez más en espacios de cuidado para primera infancia, como jardines maternales, por ejemplo. Es muy difícil que las mujeres puedan desenvolverse en el desarrollo de su vida laboral, pero también si no empezamos a pensar en que los varones también tienen que construir esos propios mandatos y hacerse cargo de la responsabilidad en los cuidados parentales que les tocan. Y fundamentalmente también creo que la tercer pata, digo, que ya no tiene que ver con lo educativo, que no tiene que ver con lo que pasa dentro del hogar, sino que tiene que ver con todas estas leyes que fuimos sacando a lo largo de los últimos años, que tienden a pensar lo que se conoce como políticas de discriminación positiva, herramientas que nos ayuden a que esta transformación cultural sea más rápida y realmente permita llegar, ojalá más temprano que tarde, a esa igualdad que tanto pregona nuestra Constitución Nacional. Acá concluyo, digo, cuando hablamos de perspectiva de género, ¿qué es? Bueno, algunas de las tantas conclusiones que podríamos empezar a sacar, tiene que ver justamente con poner en cuestión esta idea de la dualidad, de que hay ciertos roles que están asignados para uno de los géneros, y que eso implica de alguna manera amputar sus posibilidades de desarrollo personal, profesional, y tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Y de la necesidad de que además este salto cultural lo vemos acompañado de las leyes y las herramientas para poder producir una transformación que sea en perspectiva de derechos, no solo perspectiva de género, sino en perspectiva de derechos. Quiero terminar con este videíto, si funciona, que me parece lo suficientemente ilustrativo de lo que estuvimos conversando hasta recién, como para que bueno, podamos después dar paso a la intervención de Rochi y a las preguntas. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad.
Bueno, como ven, digo, este es un video que es de una campaña española que hicieron obviamente enfocada en derechos sexuales y reproductivos, pero que ejemplifica todo lo que estuvimos hablando hasta recién, ¿no? Qué cosas tenemos que nosotros desde nuestros lugares empezar a replantear, empezar a deconstruir y a reconstruir desde una visión de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Cierro acá, así no se hace más largo. Ahora vamos a escucharla a Rocío Chenlato, que es la presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, pero no queríamos desde la Municipalidad de Pilar dejar de agradecer también con la presencia, está la licenciada Analía Barrio Nuevo, la licenciada Natalia Guanini, que son de la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad, y también a todo el enorme equipo de trabajo de la Escuela Itinerante de Género, que bueno, está compuesto por Luciana Díez, quien va a ser la que va a brindar el taller en la jornada de hoy, y también por Jazmín Canales, Juliana Navarro, Aldana Bruno, Gisela Martínez, Ana Fer García, también está Irene Orellana, son todas estudiantes universitarias que forman parte de la Escuela Itinerante de Género de la FUC. Propuesta por la Municipalidad de Pilar, a Leopoldo, a todo el equipo de trabajo, a Marco que acercó la propuesta, y bueno, desde ya, desde la FUC, es un honor tener esta oportunidad, articular esto de las escuelas itinerantes de género. Ahí está Analia Barrenuevo, que es la coordinadora de la unidad central, a Caro, a Rita, a Nati, y a todas las chicas de las distintas facultades que impulsan y le ponen el cuerpo a esta instancia. Y bueno, es un gran honor hablar junto a Brenda, que ella fue la primera presidenta mujer de la FUC, de la Federación Universitaria de Córdoba, y es una gran referente para todas nosotras, así que, bueno, es muy, muy lindo para nosotros poder escucharla permanentemente y que nos represente como bien lo hace en el Congreso. Bueno, un poco lo que nos interesaba poder contextualizar en esta oportunidad para charlar, no podíamos hablar de género sin tener en cuenta este contexto social complejo que estamos atravesando, como esta pandemia del COVID-19, que sin lugar a dudas incrementa una serie de factores que profundizan las brechas vinculadas a la temática de género, como así también a todas las vulneraciones que vivimos las mujeres y las disidencias en este contexto. Y en ese sentido, también para contextualizar, no podemos dejar de mencionar que el próximo 3 de junio se cumple un nuevo aniversario de este movimiento tan importante que fue el Ni Una Menos, que nació en el año 2015, que es un movimiento transversal, federal, de mujeres y disidencias de nuestro país, que ha permitido ser la base de muchas políticas que se vienen llevando adelante actualmente en materia de género, y que ha permitido también poner sobre la mesa a la violencia de género como una realidad cruda que nos afecta y golpea permanentemente. Que antes solamente era noticia que una chica después del boliche, porque se fue sola o porque estaba vestida de tal manera, había sido asesinada. Hoy esto tiene un nombre, se llama femicidio, y la violencia de género está más presente que nunca en nuestras agendas para deconstruirla. Entonces era muy interesante también esta fecha, muy significativa para todos y todas. Y en ese sentido, para hablar un poco de este contexto actual, mencionamos que ONU Mujeres Argentina, que tiene sede, bueno, en nuestro país y en distintos países, tanto de Latinoamérica como del resto del mundo, en articulación con el Ministerio de Géneros de nuestro país, detectó que las denuncias por violencia de género en estos meses de pandemia y aislamiento social se incrementaron en un 39%. Eso nos da lugar a generar una correlación directa entre la cantidad de femicidios, como la expresión más extrema de lo que es la violencia de género, se ha incrementado debido al aislamiento social. Lamentamos tener cifras tan alarmantes como que en este tiempo de cuarentena han fallecido 57 mujeres. En la placa esta planteamos 55, pero es solo de unos días atrás. La cantidad de mujeres que mueren en nuestro país
se ha agravado, y el dato es que una mujer es muerta por causa de violencia de género cada 29 horas en nuestro país. Eso es algo que nos preocupa y nos hace ver la correlación que el 75% de estas mujeres ha sido asesinada en sus contextos familiares, en sus viviendas puntualmente, y cómo denota que la violencia de género se agrava puntualmente en materia del aislamiento. De este 75%, casi el 70% de las mujeres víctimas fueron víctimas de sus parejas o exparejas, y en un 77% estas mujeres eran madres de niños o niñas menores de edad que han quedado huérfanos tras esta realidad. Y esto nos hace notar y poner sobre la mesa que sin lugar a dudas el coronavirus es una de las grandes problemáticas que tenemos como sociedad y que determinamos y denominamos pandemia por la cantidad de muertes que genera, pero así también la violencia de género y los femicidios tienen que ser denominados como una pandemia por la cantidad de muertes que generan. Es muy importante que socialmente, y también aprovechando que hay agentes públicos en esta instancia y que promueven la actividad, tomar conciencia como todas partes del Estado, siendo ciudadanos o representantes del Estado, que esto también es una pandemia y hay que tratarlo en ese sentido, generando las políticas atendiendo esta situación. Y otra cuestión muy interesante es destacar que 4 de 10 mujeres que han tenido, que han sido afectadas por estos femicidios, que han sido víctimas, ya habían presentado denuncias y también habían medidas judiciales que debían cumplirse, y que en este contexto de pandemia, por la falta de funcionamiento pleno del Poder Judicial, estas mujeres también fueron víctimas no solo de sus agresores, sino también de un Estado inactivo que no ha cumplimentado con lo que le correspondía, que era proteger a estas víctimas. Entendemos que esto no es algo menor, que esto se puede cambiar y que puede reducirse en tanto y en cuanto, en primer lugar, todos los agentes públicos que prestan servicios estatales puedan formarse en el marco de la ley Micaela, como normativa que, bueno, previamente mencionó Brenda, que es un avance legislativo fundamental para que el Estado no reproduzca estas violencias, como así también implementar otro tipo de políticas vinculadas a la educación, como también dijo Brenda. Desde el año 2006 en nuestro país contamos con la ley 26.150, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que permite educar a los niños, niñas y adolescentes desde su primera escolarización hasta los niveles educativos más altos, en perspectiva de género, una educación que nos permita identificar y prevenir los abusos, el cuidado del propio cuerpo, prevenir también lo que son las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos indeseados, tener en cuenta la necesidad de construir una sociedad más igualitaria. Nosotros desde la universidad y desde la FUC llevamos adelante algunas luchas vinculadas a pensar la necesidad de que la ESI también sea obligatoria en los niveles educativos universitarios, porque ¿cómo pensamos una sociedad que cambie sus prácticas si los futuros profesionales no se forman con perspectiva de género, no tienen en sus currículas estos contenidos? ¿Cómo pensamos que un médico, una médica, un abogado, una abogada va a poder acompañar estos procesos, ya sea en materia de acceso a la salud o en el cumplimiento de las normativas, en el acceso a la justicia de las mujeres, si no se forman previamente con esta perspectiva? Por tanto, creemos fundamental seguir generando estos espacios para que la ESI sea efectivamente cumplimentada en nuestro país y no quede como una ley muerta, simplemente habiendo sido aprobada por el Congreso. Así también creemos que es fundamental que para que estos números alarmantes que como sociedad se plantean, como ciudadanos y ciudadanas tengamos un rol activo en brindar acompañamientos y en tejer redes para que las mujeres que en este contexto se encuentran aisladas, y entendiendo que el aislamiento es el lugar más propicio para la reproducción de las violencias de género,
no dejemos a estas mujeres y a las personas también de las diversidades, de las disidencias que son afectadas por la violencia de género, aisladas o solas. Es muy importante el rol activo de la sociedad plena para poder revertir esta realidad. Y así también es importante que, bueno, desde los municipios, desde la provincia, el Estado Nacional, capaciten, como dijimos antes, a los distintos miembros de los equipos de gobierno. Hay una política que se generó en el último tiempo en relación a prevenir la violencia, como era la política del barbijo rojo, que es muy interesante analizarla. Es una política que a priori era muy positiva porque permitía que las mujeres pudieran ir a denunciar sus casos de violencia de género en las farmacias, pero es realmente compleja en su aplicación en tanto y en cuanto no tenemos personal de la sociedad y de los espacios de gobierno en todos los puntos del país que estén capacitados para la recepción de la violencia, de las denuncias y para la no reproducción de violencias cuando una víctima se acerca a presentar esta realidad en búsqueda de ayuda. Entonces, bueno, para ir concluyendo, nos parecía muy importante tener en cuenta estos datos alarmantes para entender que cuando hablamos de género, no hablamos de una ideología, no hablamos de una posición que yo puedo tener o no puedo tener, sino que son datos reales y concretos que vemos todos los días en las noticias, en nuestra realidad cotidiana, de que las mujeres son víctimas, las mujeres y disidencias, víctimas de una cruda realidad que está representada en datos estadísticos concretos y objetivos. Y bueno, para finalizar, el aporte por ahí desde las luchas que llevamos adelante desde la FUC y desde el movimiento estudiantil en nuestro país, por un lado es esa efectiva implementación de la ESI, tan necesaria para una sociedad más igualitaria, como así también que en los distintos espacios educativos puedan existir, y de los distintos niveles educativos, puedan existir protocolos para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en la universidad, y desde la Unidad Central de Políticas de Género se viene llevando adelante un plan de acción que es modelo a nivel nacional para prevenir y erradicar las violencias en el marco de la universidad, pero así también es muy importante que a nivel provincial, en los niveles municipales donde la educación es una responsabilidad, como en el caso, bueno, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba, también en los niveles iniciales se puedan aplicar estos protocolos para que las mujeres y las víctimas de violencia de género no queden expuestas a estas realidades sin respuestas institucionales y del Estado. En definitiva, agradecemos esta instancia que se está generando hoy, y también poner el valor de lo que ahora las compañeras van a desarrollar con este taller de las escuelas itinerantes de género, que llevan mucho esfuerzo, primero la formación de las compañeras de las distintas carreras de la UNC, junto a las profesionales de la Unidad Central, y realmente es un aprendizaje colectivo que permite de una u otra manera aportar ese granito de arena en la búsqueda de una sociedad más igualitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero viene los trajes de barrio segundo y después los paso. Muchas gracias, Rochi, por tu intervención. Ahora también se sumó a esta actividad Rita Herrera, que es la coordinadora de la Unidad Central de Género de las Escuelas Itinerantes. Así te agradecemos, Rita, tu presencia. Sé que, sabemos, nos comentó la Municipalidad de Pilar que Brenda tenía ahora a las 18 un compromiso en el Parlamento, así que si tenemos alguna pregunta, si quieren hacer, las escriben, las leemos para poder robarla unos minutitos más, si no ya la liberamos y pasamos al taller de género de la escuela. Si tenemos, alguien quiere decir algo, lo escriben por el chat privado o prenden la cámara y nos hacen seña y les damos la palabra. Preguntan si el PowerPoint lo pueden subir. Entiendo que no hay problema con socializarlo. Y acá pregunta la Fundación Suyay: dentro del universo de las mujeres que participan en la política partidaria, ¿consideran que hay paridad entre una mujer con vinculación política familiar
y una mujer sin dicha vinculación. Hacía falta alguien que tire la primera piedra, así que ya lo tenemos. Bueno, ¿qué pregunta? Una pregunta para reflexionar. Esta pregunta tiene una dimensión en donde se mezcla también el campo de lo psicológico, donde seguramente algunos podrán aportar con mayor precisión, bajo el argumento de que siempre en las familias hay una persona habilitante en la inclusión a la vida política partidaria. ¿No? Por supuesto que esto no es así en todos los casos, pero obviamente que las mujeres que vienen de familias políticas tienen más herramientas para lidiar con ese mundo que quienes son de alguna manera las primeras en incursionar en la política partidaria. Entonces, no me animo a decir que esto sea un determinante después en sus trayectorias personales, ¿no? Digo, y no tengo datos para respaldarlo, no me animaría a decir eso. Lo que sí es claro que así como en varones, o en distintos, sí, en general en distintas personas de sexo masculino, el provenir de familias políticas, con vínculos políticos, con reconocimiento, les ha permitido en algunos casos trayectorias en distintos lugares de los espacios de gestión o espacio legislativo, indudablemente que todo opera de la misma manera en las mujeres. Pero yo quiero volver a poner el foco en que aun cuando eso sea distinto, las desigualdades estructurales entre un género y otro son dominantes, ¿no? Me parece que es una dimensión que podría ser mirada, pero quiero volver al punto de los datos que mostrábamos, ¿no? Los datos muestran que independientemente de que quienes hayan llegado quizás puedan haber sido acompañadas por contextos políticos particulares en sus familias, son aún muy pocas, aún si tomásemos eso como una verdad. Entonces creo que en donde hay que trabajar, si lo que nos interesa es avanzar en la reducción de las desigualdades políticas, las desigualdades de lo que dice nuestra Constitución en el artículo 37, cuando habla de la igualdad real de oportunidades de hombres y mujeres en el acceso a cargos partidarios y electivos. Si lo que queremos trabajar es la idea de una democracia paritaria, si lo que queremos trabajar es la idea de que hombres y mujeres nos merecemos una ciudadanía de la misma intensidad, de la misma densidad política, indudablemente la mirada hay que ponerla en el otro punto, ¿no? En el punto que muestra que en los lugares donde no hay políticas de discriminación positiva, y duele decirlo, da bronca decirlo, pero en los lugares donde no hay políticas de discriminación positiva, la posibilidad de las mujeres de permear los techos de cristal todavía son muy bajas. En donde aparecen las leyes de cupo, como en los parlamentos, las mujeres empiezan a tener cada vez más protagonismos. En donde no hay, como por ejemplo en los ejecutivos, tanto en los cargos unipersonales como intendentes, gobernadoras, gobernadores y presidentes, como en la conformación de los gabinetes, que no hay ninguna ley de paridad, los porcentajes no superan el 10%. Digo, me parece que en eso podemos ir contrastando de nuevo los distintos escenarios, y lo que vamos a ver es que la desigualdad estructural tiene que ver con género, no tiene que ver con familia, y que detrás de eso hay los únicos espacios que se han podido transformar son aquellos que han tenido políticas activas de promover la inclusión de las mujeres. Cierro diciendo que, a más de los ejemplos que yo fui mostrando, pasa en todos los planos, y en todos los planos hay debate y discusiones sobre la necesidad de contar con políticas de cupo. Por ejemplo, en la participación de las mujeres en la vida cultural. El año pasado sancionamos una normativa para garantizar el cupo de mujeres en los festivales, ¿no? Que en los festivales de música de alguna manera se generen incentivos para que las mujeres que se dedican a la cultura estén también allí representando su arte. Y creo que
que nosotros debiéramos dar un camino, digo, desde los espacios que nos toca gobernar, desde los espacios donde tenemos posibilidades de trabajar y coordinar con la ciudadanía, para dar el ejemplo, para mostrar el camino y para acelerar ese proceso de transformación cultural. Gracias, Brenda. Tenemos 2 preguntas más, pero la última para vos, así te la planteamos y podés cumplir con tu otro compromiso. La realiza Azul Cortiana y dice que, teniendo en cuenta que está cobrando mucha importancia el tema sobre la perspectiva de género en nuestro país, ¿qué mirada actualmente ocupa la Argentina en cuanto a la lucha por el feminismo en el plano internacional? Bueno, ahí yo me animo a decir, quizás seguro puedan complementar, pero yo me animo a decir que Argentina cobra y tiene un rol importante más allá de sus propios gobiernos, que acá hay una lucha de las organizaciones de la sociedad civil. Argentina tiene una enorme trayectoria y tradición de un movimiento de mujeres que ha ido creciendo a lo largo y a lo ancho del país, de nuevo desde la recuperación de la democracia. Días atrás, una de las campañas que impulsa el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos en la Argentina, cumplió 15 años, y cuando recorríamos de vida veíamos cómo se remontaban a los primeros encuentros de mujeres a comienzos de la recuperación democrática, con lo cual Argentina, aún pese a sus gobiernos, aún cuando ha tenido gobiernos que no han puesto el foco en el acompañamiento de las luchas internacionales en el marco de los tratados, Argentina siempre ha tenido un buen papel al respecto. Nosotros desde nuestro espacio tenemos, muchas personas que son referentes, que trabajan en incidencia en los organismos internacionales, que están en cada instancia de cooperación haciendo lobby de alguna manera para tratar de lograr que las convenciones, que las distintas resoluciones, sobre todo de Naciones Unidas, del G20, tengan una mirada de género, y vayan en consonancia con una ampliación de derechos. Entonces yo creo que hay muchísimo para mirar, para sentirnos orgullosos. Pienso en Pame García, una amiga de muchos de los que están acá, que es una referente en la participación en estos organismos, y en otras mujeres, desde María Luisa Storani hasta Mabel, que han hecho camino en este recorrido. En términos de protagonismos, creo que prefiero quedarme ahí para no... Es difícil juzgar, si la pregunta apunta a la coyuntura actual de la Argentina, es difícil juzgar dónde estamos, ¿no? Porque obviamente no hemos tenido tiempo de ver para dónde termina desembocando muchas de las decisiones que está tomando el gobierno. Ha habido indudablemente un avance en la jerarquización del ministerio, pero el avance tiene que traducirse, como decía en mi presentación, en políticas. No va a ser una conquista si al poner invitamos a tener una ministra de Mujer y Diversidad, pero no tenemos políticas activas en los otros órdenes, ¿no? Y fundamentalmente creo que ahí hay que trabajar muchísimo, no solamente lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, que la Rochi lo expuso con muchísima claridad, sino en lo que tiene que ver con las políticas, en la transformación del mundo del trabajo. Si no ponemos la mirada ahí, no hay autonomía económica, y si no hay autonomía económica es imposible romper el ciclo de la violencia, ¿no? Así que, todavía vamos a darle un poquito más de crédito al gobierno, a ver cómo se terminan parando y qué rol cumplen también en el concierto internacional respecto a impulsar o no estas políticas que tienen que ver con la igualdad de derechos. Brenda, la verdad que quiero agradecerte en lo personal, y a su vez también me enorgullece mucho poder contar con vos hoy, una diputada nacional que a veces dentro de los municipios del interior de la provincia de Córdoba se nos hace difícil poder llegar, poder creer que se puedan debatir estas cuestiones, poder instrumentar ciertos espacios para que ustedes puedan expresarse. Y la verdad que una alegría inmensa tenerte hoy presente, agradecerte que hayas participado, y bueno, te esperamos para una próxima también,
empezar a trabajar hacia el futuro y empezar a incorporar también mayores actores dentro de todo esto para que, bueno, podamos empezar a construir una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, y donde los conceptos, como vos los definís también, puedan empezar a aplicarse, pero de la manera más sincera, y que se vean reflejados también en la parte objetiva dentro de los números. Así que agradecerte, Brenda, sé que tenés tus tiempos limitados, yo todavía no me he ido del municipio tampoco, así que te lo digo, a veces es complicada la función pública, pero bueno, uno lo hace con pasión, con vocación social, y por sobre todas las cosas es brindarse a la ciudadanía, para que dentro de lo que uno pueda aportar, sea ese granito de arena para empezar a trabajar en ese futuro. Gracias, Brenda. Bueno, gracias, Leo. Para mí es un honor enorme haber podido acompañarlos, aunque sea este ratito. Les agradezco enormemente la invitación, y cuenten conmigo para los que pueda darles una mano y acompañarlos en esa gesta heroica que están haciendo, que como le decíamos cuando te saludamos por el enorme triunfo que han tenido, pero sobre todo por las ganas de querer cambiar en serio, ¿no? El destino de la localidad. Así que cuenten conmigo para lo que sea, ahí dejé mi correo, Marco tiene el PowerPoint también, libre para mandárselos, y quien me quiera escribir por algún tema, a disposición. Y un abrazo para todos, y bueno, lamento no poder quedarme un poquito más. Gracias, Brenda.